Resumen del libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Este es un audioresumen creado por Digitalks y narrado por la réplica de voz autorizada de Hermógenes Alonso. Queremos hablarte sobre un libro que nos parece fascinante. En esta ocasión, hablaremos de un libro publicado en el año 1997. A pesar de haberse publicado hace ya unos años, sus aprendizajes pueden aplicarse perfectamente en la actualidad. La verdad es que en cuanto lo terminamos, nos dieron ganas de revisar nuestras cuentas, echarle un buen vistazo a nuestra forma de gastar y preguntarnos, ¿estamos haciendo lo necesario para construir un futuro financiero sólido o solo corremos en una rueda de hámster sin parar? La obra tiene un objetivo muy directo: enseñarnos a pensar de manera diferente sobre el dinero. Kiyosaki basa sus lecciones en la historia de dos figuras paternas que tuvo en su juventud. Uno era su padre biológico, muy preparado académicamente pero con dificultades financieras, el padre pobre. Y el otro, el padre de un amigo, que con menos estudios convencionales logró multiplicar sus ingresos y su independencia económica, el padre rico. A partir de sus experiencias con ambos, Kiyosaki invita a romper mitos sobre el dinero y a desarrollar lo que él llama inteligencia financiera. El libro nos propone cambiar la típica fórmula que a veces seguimos sin cuestionar. Estudia, consigue un empleo, trabaja duro, paga tus impuestos, gasta en cosas que no nos sirven de inversión y con suerte, algún día nos jubilamos. ¿Te suena familiar? Kiyosaki cree que hay una manera mucho más inteligente de administrar y multiplicar nuestros recursos y promete enseñarnos algunos pasos para lograrlo. Ahora bien, en este audio resumen recorreremos capítulo a capítulo las ideas más importantes de la obra. Iremos añadiendo ejemplos cotidianos e incluso algo de humor para que todo sea más digerible. Al final, también hablaremos de cómo podemos poner en práctica lo aprendido en la vida real. ¿Listos? Comencemos con la primera lección. Capítulo 1. Los ricos no trabajan por dinero. En este capítulo, Kiyosaki relata su infancia y los primeros descubrimientos que tuvo al comparar la mentalidad de su padre biológico, el padre pobre, con la de su mentor, el padre rico. Mientras el padre pobre valoraba la estabilidad y la seguridad laboral por encima de todo, el padre rico le enseñaba que el dinero debía trabajar para él, y no al revés. Esto nos recordó a ese compañero de la oficina que hace horas extras sin parar, pero jamás se detiene a pensar cómo hacer rendir sus ahorros para no depender tanto del salario mensual. Uno de los conceptos centrales aquí es que el miedo y la avaricia nos atan a la carrera de la rata. Estamos tan asustados de no tener dinero para las facturas que buscamos un trabajo donde ganamos un poco más. Y gastamos un poco más, creando un ciclo que parece eterno. Este capítulo propone que, en lugar de movernos únicamente por la seguridad de un ingreso estable, exploremos opciones que nos den la libertad de generar dinero de manera más inteligente. Por ejemplo, aprender sobre inversiones, emprender o adquirir bienes que produzcan ingresos pasivos. ¿Nunca te has sentido atrapado en la idea de «voy a trabajar extra para poder comprar una cosa?» Y después de un tiempo, te encuentras exactamente con las mismas deudas de antes, pero con un nuevo televisor gigante. Kiyosaki explica que no se trata de demonizar el trabajo. Al contrario, la idea es cultivar la mentalidad de que cada hora que dedicamos a nuestras labores también debe generar un valor que con el tiempo funcione a nuestro favor. Básicamente, es la diferencia entre trabajar para ganar dinero hoy y trabajar para construir un patrimonio para el futuro. ¿Qué podemos hacer de manera práctica? Una sugerencia es dedicar algo de tiempo a la semana para educarnos en finanzas. Puede ser leyendo sobre inversión en bienes raíces, acciones, fondos indexados o cualquier otro modelo de negocio que nos interese. Lo importante es dejar de creer que trabajar más duro siempre será la mejor estrategia y empezar a buscar formas de que nuestro dinero crezca por su cuenta. Así que a sacarle el polvo a esos libros y podcasts de finanzas personales. Capítulo 2. Lección sobre la educación financiera. En la segunda sección, Kiyosaki subraya lo que él ve como una gran carencia en la enseñanza tradicional: la educación financiera.
Muchos crecemos escuchando cosas como ahorra dinero para emergencias o trata de no endeudarte demasiado. Sin embargo, son consejos básicos y, en ocasiones, incompletos. El autor insiste en que la verdadera diferencia entre los ricos y el resto no es solo el tamaño de sus cuentas bancarias, sino el grado de conocimiento que tienen acerca de cómo funciona el dinero. ¿Te ha pasado que en la escuela nos enseñan matemáticas, ciencia, historia y mil cosas más, pero muy pocas veces nos explican qué es un activo, qué es un pasivo o cómo invertir en la bolsa? Kiyosaki considera esto un gran error, porque la habilidad de hacer que el dinero trabaje para nosotros es tan importante como saber leer y escribir. Este capítulo hace énfasis en distinguir con claridad los activos y los pasivos. Según Kiyosaki, un activo es algo que pone dinero en nuestro bolsillo. Por ejemplo, un piso en alquiler, y un pasivo es algo que saca dinero de nuestro bolsillo. Por ejemplo, un coche que genera gastos constantes. A veces compramos un bien costoso pensando que es una gran inversión, cuando en realidad puede convertirse en un gran pasivo si no genera ningún ingreso, y además, requiere costos de mantenimiento. Por eso, una recomendación práctica es hacer una lista de nuestros activos y pasivos. Miremos en qué gastamos y veamos cuántas cosas nos generan dinero en realidad. Esta es la clave para mejorar nuestras finanzas personales, acumular activos y reducir los pasivos que no necesitamos. ¿En serio necesitamos comprar cada smartphone nuevo que sale al mercado? Tal vez sea mejor idea destinar ese dinero a un fondo de inversión, o por lo menos a un ahorro que podamos usar más adelante para crear un activo real. Capítulo 3. Ocúpate de tu propio negocio. La tercera parte del libro nos motivó bastante porque Kiyosaki nos dice que dejemos de pensar únicamente como empleados y empecemos a pensar como propietarios o inversores. Pero tranquilos, no significa renunciar a nuestro empleo de un día para otro para montar un imperio de la noche a la mañana, aunque si alguien por ahí tiene un plan infalible, pasen la receta. El mensaje es más bien tomar acciones concretas para hacernos dueños de nuestro propio destino financiero. Una de las anécdotas que nos encantó se centra en cómo el padre rico enseñaba a buscar oportunidades de negocio incluso en situaciones cotidianas. Tal vez nos gusta hornear pasteles y podemos venderlos en la oficina, o sabemos algo de marketing digital y podemos ofrecer nuestros servicios en el tiempo libre. La idea es desarrollar esas habilidades que tenemos y convertirlas en fuentes de ingreso que no dependan exclusivamente de un jefe o de un salario fijo. En este capítulo, Kiyosaki también hace hincapié en una mentalidad emprendedora. No se trata de tener la mejor idea innovadora del mundo, sino de entrenarnos para reconocer oportunidades de inversión o de negocios en nuestro entorno. Por ejemplo, si vemos que en nuestro barrio hay pocas opciones de comida saludable, ¿por qué no proponer un servicio de entrega de productos orgánicos? O si descubrimos que hay demanda de clases de guitarra, ¿por qué no ofrecerlas a domicilio? Este pensamiento creativo es lo que el autor considera esencial para ocuparnos de nuestro propio negocio. El beneficio de enfocarnos en construir algo propio es que, con el tiempo, podríamos generar activos que operen sin nuestra participación activa las 24 horas. Kiyosaki es un gran promotor de la inversión en bienes raíces, pues considera que rentar propiedades puede ser una manera sólida de ganar dinero. Aún así, la idea clave no es casarnos con una sola vía, sino explorar las que nos sean más accesibles y sostenibles, siempre educándonos y midiendo los riesgos. Capítulo 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Puede que el tema de impuestos no sea el más emocionante del mundo, pero Kiyosaki lo aborda de una forma bastante interesante, y un poco de humor no le viene mal a algo que a veces nos hace querer llorar a fin de mes. Este capítulo cuenta cómo los gobiernos, a lo largo de la historia, han ido implementando impuestos que afectan más a la clase media que a los verdaderamente ricos. ¿Por qué? Porque quienes tienen mayor educación financiera suelen conocer maneras legales de reducir su carga impositiva, por ejemplo, a través de inversiones, deducciones y estructuras empresariales. El padre pobre solía pagar primero a los demás, impuestos, cuentas, facturas, y se quedaba con lo que sobraba, si es que sobraba algo.
Por el contrario, el padre rico aprovechaba los beneficios que ofrece ser dueño de una empresa o invertir a nombre de una corporación para optimizar la forma en que se pagan los impuestos. De nuevo, no se trata de hacer trampa o algo turbio. La idea es entender las reglas del juego y usarlas a nuestro favor. Una sugerencia que se puede llevar a la práctica es investigar si en nuestra ciudad o país hay formas de emprender con una estructura legal que permita deducir ciertos gastos. ¿Hay exenciones fiscales para quienes invierten en proyectos ecológicos? ¿Hay programas de apoyo a emprendedores? Quizá podamos aliarnos con un contable experimentado que nos ayude a entender mejor estas ventajas legales. A largo plazo, la enseñanza de este capítulo es que no debemos descuidar el aspecto legal y fiscal de nuestros ingresos. Un pequeño gasto hoy en asesoría puede ahorrarnos un montón de problemas y dinero en el futuro. Y con un buen manejo de impuestos, podríamos reinvertir más en nuestros activos y hacerlos crecer más rápido. ¿Quién iba a decir que hablar de impuestos podía llegar a motivarnos a explorar nuevas opciones? Capítulo 5. Los ricos inventan el dinero. Inventar dinero suena muy ambicioso, ¿no? Pues Kiyosaki lo plantea como una realidad. Las personas con mentalidad financiera desarrollada no solo esperan que el dinero aparezca por un cheque, sino que buscan oportunidades para crearlo. ¿De qué forma? Identificando proyectos infravalorados, negocios en apuros que puedan rescatarse, propiedades con potencial oculto y mucho más. Imaginemos que encontramos una casa en venta a buen precio, la compramos con un préstamo, invertimos en algunas mejoras y luego la revendemos o la alquilamos, generando ganancias. ¡Felicidades! Acabamos de inventar dinero donde antes solo había una casa descuidada. El padre rico insistía en que había que mantenerse en constante búsqueda de negocios que otros no veían. Esto implica salirse de la zona de confort y estar abiertos a aprender sobre mercados inmobiliarios, bolsa de valores y otras áreas financieras. Una anécdota que nos sacó una sonrisa es la de Kiyosaki comprando cómics viejos y armando una mini biblioteca de cómics para sus amigos de escuela. Les cobraba una pequeña cuota de entrada para leer todos los que quisieran. De esa manera, convertía un pasatiempo en un flujo de dinero. Fue como ese momento en que te das cuenta de que tu colección de videojuegos podría ser rentable. Claro, si encuentras la forma adecuada de ofrecer algo que la gente valore. El punto es que, para inventar dinero, debemos desarrollar nuestra creatividad y nuestra disposición a asumir ciertos riesgos informados. Tal vez no todos nos convirtamos en magnates de la noche a la mañana, pero este capítulo nos anima a pensar en grande y a no cerrarnos a la idea de que solo es posible ganar dinero con un sueldo. Existe todo un mundo de oportunidades ahí fuera, esperando a que alguien las tome. Capítulo 6. Trabaja para aprender, no para ganar dinero. Este capítulo es particularmente interesante porque el autor rompe el estereotipo de que el trabajo solo se hace por el salario. El padre rico aconsejaba a Kiyosaki que se enfocara en trabajos donde pudiera desarrollar habilidades útiles, incluso si el pago no era muy alto al principio. ¿No suena un poco como esas prácticas profesionales en las que a veces nos quejamos de que no ganamos lo suficiente? Kiyosaki diría: quizás no estás ganando mucho dinero, pero estás ganando conocimiento y destrezas. Por ejemplo, si trabajamos en ventas y aprendemos a negociar y a tratar con clientes, esas habilidades nos servirán toda la vida, sin importar el tipo de negocio o inversión que emprendamos en el futuro. O tal vez aprendemos sobre contabilidad y finanzas en un empleo de oficina. Esa experiencia nos dará más soltura para manejar nuestros propios presupuestos y estados financieros. El objetivo es que cada experiencia laboral sume a nuestra caja de herramientas profesionales. La recomendación de Kiyosaki es que nos preguntemos: ¿qué habilidades necesito desarrollar para llegar a mis metas financieras? Puede ser comunicación, liderazgo, ventas, marketing, contabilidad o hasta la capacidad de motivar equipos de trabajo. En lugar de quedarnos en la mentalidad de «busco el empleo que mejor pague», él sugiere buscar la posición que nos enseñe lo necesario para independizarnos más adelante y diversificar nuestras fuentes de ingreso. Además, no olvidemos que en la vida real no siempre es el talento puro lo que marca la diferencia, sino la perseverancia y la capacidad de aprender de los errores.
Por eso, si en algún momento algo no sale como esperábamos, preguntemos: ¿qué he aprendido de esto que me ayudará a crecer? En vez de hundirnos en la frustración, veamos cada tropiezo como un peldaño más en la escalera hacia nuestras metas. Capítulo 7. ¿Cómo superar los obstáculos? Sí, suena muy bonito todo eso de invertir en bienes raíces, inventar dinero, ponernos nuestro propio negocio, hasta que nos topamos con los primeros obstáculos de la realidad. ¿Y ahora qué hacemos? Kiyosaki habla de 4 motivos principales por los que las personas fracasan en su camino financiero: miedo, cinismo, pereza y malos hábitos. ¿Te suena conocido alguno de ellos? El miedo al fracaso puede paralizarnos. Ese terror de ¿y si pierdo mi dinero? O ¿qué pasa si renuncio y no me sale bien el negocio? Es completamente comprensible. Pero Kiyosaki nos anima a asumir riesgos calculados y no a lanzarnos a ciegas. El cinismo, por otro lado, es esa vocecita que nos dice ¿para qué intentarlo si todo el mundo fracasa? Y nos llena de negatividad. Una forma de combatirlo es rodearnos de personas con mentalidad de crecimiento, que nos motiven y nos ayuden a buscar soluciones en lugar de excusas. La pereza puede manifestarse como el deseo de posponer las cosas importantes. ¿Cuántas veces hemos dicho, mañana reviso mis finanzas o el lunes empiezo a estudiar sobre inversiones? Se vale bromear con que la pereza es el enemigo número 1 de los lunes, pero si de verdad queremos progresar, tarde o temprano tendremos que dejarla atrás y dedicar tiempo a nuestra educación financiera. Por último, los malos hábitos, como gastar más de lo que ganamos o no llevar un registro de nuestras cuentas, nos mantienen atrapados. Para superarlos, Kiyosaki recomienda estar muy atentos a nuestras rutinas diarias y cambiarlas poco a poco. Por ejemplo, cada vez que nos llegue el sueldo, en lugar de comprar algo que anhelábamos, separar primero un porcentaje para invertir o ahorrar. Eso nos va cambiando el chip y con el tiempo vemos resultados. La moraleja de este capítulo es clara. Superar los obstáculos implica disciplina, valentía y, sobre todo, la convicción de que sí podemos aprender nuevas habilidades y generar cambios en nuestra vida. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Y, de paso, nos podemos reír un poco de nuestros propios tropiezos, ¿no? Capítulo 8. Empieza ahora. ¿Te suena esa frase de «siempre hay un mañana»? Kiyosaki la combate directamente en este capítulo. Nos pide que arranquemos con lo que tengamos, aun si es poco. A menudo caemos en la trampa de pensar que solo podemos empezar a invertir o a emprender cuando tengamos una gran suma de dinero. La realidad es que muchas personas empiezan a construir su futuro financiero con pequeños pasos, como invertir en instrumentos de bajo riesgo o abrir un negocio muy modesto. La acción más importante es salir de la inercia. El padre rico motivaba a Kiyosaki a tomar decisiones, aunque fueran imperfectas. Decía que si esperas a saberlo todo antes de actuar, nunca harás nada. Esto no significa actuar a lo loco, sino aprender lo básico. Empezar con algo simple y luego ir avanzando. Una idea práctica podría ser: destinemos un porcentaje fijo de nuestro ingreso a un fondo de inversión y comprometámonos a no tocarlo por un periodo determinado. Aunque al principio sea un monto pequeño, la constancia hace milagros, porque ese capital puede ir creciendo con los rendimientos. O, si estamos listos, podemos buscar un pequeño apartamento o habitación que se pueda alquilar. Lo importante es no quedarnos en el «algún día cuando tenga más dinero». En este capítulo también se habla del poder de la perseverancia. Si invertimos en algo y fracasamos, analicemos por qué. Quizá no hicimos la investigación adecuada o nos dejamos llevar por el entusiasmo del momento sin ver los números a fondo. Cada error puede ser una valiosa lección que nos encamina hacia decisiones más acertadas en el futuro. Capítulo 9. La importancia de seguir aprendiendo. Para cerrar con broche de oro, Kiyosaki nos recuerda que la educación financiera no es un curso de fin de semana ni un evento puntual, sino un proceso continuo. El mundo cambia, los mercados se transforman y si no nos mantenemos al día, corremos el riesgo de quedarnos atrás,
incluso si en algún momento sentimos que ya lo habíamos hecho. El padre rico era un lector ávido y un aprendiz permanente. Kiyosaki lo describe como alguien siempre dispuesto a pagar por seminarios y libros que le aportaran nueva información. ¿Has pensado en cuántas cosas podríamos aprender si dedicáramos menos tiempo a Netflix y más a leer sobre inversiones o a escuchar podcasts de negocios? No es que debamos renunciar al entretenimiento. Se vale maratonear series de vez en cuando. Pero ¿y si invertimos una parte de ese tiempo en nutrir nuestra mente? La enseñanza de este último capítulo puede resumirse en estar abiertos a nuevas ideas, rodearnos de personas que nos inspiren a crecer y mantener siempre la curiosidad por descubrir oportunidades. No hace falta tener un gran título universitario para triunfar en el mundo financiero. De hecho, Kiyosaki argumenta que a veces esas personas demasiado académicas son las que más miedo tienen de arriesgar. Lo fundamental es la mentalidad de aprendizaje continuo y la disposición a actuar en base a lo aprendido. Conclusión y aprendizajes. Después de recorrer estas lecciones, la gran conclusión que podemos extraer es que Padre Rico, Padre Pobre nos reta a cuestionar nuestras creencias sobre el dinero. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de pensar a largo plazo, crear activos en lugar de acumular deudas y cultivar una educación financiera que la mayoría de nosotros no recibimos en la escuela. ¿Significa esto que mañana seremos millonarios? Ojalá. Pero mientras tanto podemos empezar por tomar pasos concretos, como revisar qué gastos realmente son necesarios, separar una parte de nuestro ingreso para invertir en activos y, muy importante, dedicar un poco de tiempo a aprender. El libro también enfatiza que el mejor activo que tenemos es nuestra mente. Si la entrenamos para reconocer oportunidades, sobreponernos al miedo y crear fuentes de ingresos, probablemente nos sorprendamos de lo que podemos lograr. A lo largo de la narración, Kiyosaki nos hace reír con algunas anécdotas y ejemplos que, a veces, suenan exagerados, pero que cumplen su función: sacudir nuestras ideas preconcebidas. Nos demuestra que no tenemos que seguir la ruta convencional de estudia, gánate el salario, compra una casa y reza para que la pensión sea suficiente. En su lugar, propone una mentalidad en la que tomemos control de nuestra vida financiera, asumamos riesgos calculados y construyamos un futuro más seguro y, con suerte, más emocionante. Lo mejor de todo es que no necesitamos ser genios matemáticos para aplicar estos principios. Podemos empezar hoy mismo, con nuestras pequeñas o medianas posibilidades, y crecer desde ahí. Quizá con eso consigamos más estabilidad, libertad de tiempo y, ¿por qué no?, la oportunidad de darnos algún que otro gusto sin sentirnos culpables. Al final, esa es la promesa de la educación financiera: tener el poder de elegir cómo vivimos, en lugar de ser marionetas del salario y las deudas. En fin, esperamos que este resumen te haya resultado útil y entretenido. Si te sientes inspirado, te animamos a hojear el libro completo o a buscar más recursos sobre finanzas personales y emprendimiento. Recordemos siempre que el conocimiento es clave, pero la acción es lo que marca la diferencia. Así que salgamos ahí fuera a buscar oportunidades, a aprender de los tropiezos y a construir un camino financiero más sólido. Nos vemos en la cima de la libertad económica.